Muy buenas noches, reciban un cordial saludo en esta noche, deseando que nuestro buen Dios sea bendiciendo sus vidas y sea fortaleciéndoles y sea bendiciendo sus hogares. Un abrazo a la distancia para todos y bienvenidos a este nuevo estudio del día de hoy. Así es que vamos a poner en las manos del Señor este tiempo y que Dios sea el que ministre a nuestros corazones. Así es que por favor dispongámonos y oramos. Padre, muchas gracias te damos por esta hora, por este momento y por esta oportunidad maravillosa que tenemos de acercarnos a tu palabra. Gracias Dios porque has sido tan fiel y tan bueno con nosotros y nos amas. Cuidas de nosotros cada día, Señor. Cada día vemos tu preciosa mano actuando a favor nuestro, Señor. Gracias Dios, gracias porque tenemos esta oportunidad de venir ante tu palabra y ser enseñados por ella, Señor. Así es que nuestros corazones están dispuestos para escucharte, Señor. Háblanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bienvenidos todos, entonces, los que apenas están conectándose también, bienvenidos a esta hora. Y vamos a estudiar el día de hoy la iglesia de Tiatira, la cuarta iglesia, la cuarta carta que envía el Señor Jesús a la iglesia que está en Tiatira. Para eso vamos a estar viendo Apocalipsis capítulo 2, versos 18 hasta el 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a hacer una pequeña introducción, a hablar un poquito de dónde estaba esta ciudad y qué era Tiatira, para adentrarnos en nuestro mensaje. Tiatira era una ciudad importante, aunque era una ciudad pequeña, era de las más pequeñas de todas las 7 iglesias a las cuales se les envía esta carta por parte del Señor. Pero había recobrado importancia porque tenía una posición estratégica, era prácticamente un paso obligado, era una ruta comercial entre otras ciudades del sector donde estaba ubicada Tiatira. Entonces, eso hacía que Tiatira, a pesar de ser una ciudad pequeña, era una ciudad de muy buen comercio, un gran centro de comercio. Se dice en los estudios que allí el comercio de lana, de lino, tintoreros, talabarteros, curtidores, alfareros, panaderos, traficantes de esclavos y forjadores de bronce, de entre muchas otras más actividades que tenía esta ciudad de Tiatira. Y precisamente la Biblia también nos registra de una mujer que se llamaba Lidia, que dice que era vendedora de púrpura, quien era de Tiatira. En el libro de Hechos, capítulo 16, verso 14, leamos lo que dice allí, Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia,
vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer conoció de la palabra de Dios precisamente estando en una ciudad totalmente diferente a la suya. Lo más probable es que esta mujer también fue un canal de bendición y llevó la palabra, porque según eso era una comerciante también que traía desde Tiatira este producto que vendía allí, que comerciaba, que era vendedora de púrpura. Entonces ahora sí vamos a concentrarnos y adentrarnos un poquito a la carta, para que estamos hablando un poco de esto, pues para que nos contextualicemos, y en esto quiero referirme también a otro aspecto, y es que estas agremiaciones y todo este comercio que se manejaba allí tenía sus agremiaciones, algo similar a lo que hoy en día conocemos como sindicatos aquí en nuestros medios, como unos sindicatos. Y por supuesto que estos sindicatos, para poder estar en estos comercios, todo esto generaba una membresía. Y allí es en donde vamos a estar adentrándonos un poco entonces el porqué de esta situación que se veía en medio de Tiatira. Y vamos a ver los diferentes aspectos que encontramos en esta carta, que va dirigida a esta iglesia de Tiatira y que además es también para nosotros hoy, para la iglesia en general hoy. Primera cosa que vamos a destacar de la carta, y es el remitente. Verso 18 nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ya esto creo que lo tenemos claro, que cuando está hablando al ángel de la iglesia está hablando al dirigente principal, al pastor de la iglesia. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Notemos que el Señor Jesús en esta iglesia se está presentando con algunos aspectos bien interesantes, y lo primero que dice es el Hijo de Dios. Allí se presenta como el Hijo de Dios. Y esto lo que quiere denotar, lo que el Señor quiere dar un toque de resalte allí, es decir que Él es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero Él es Dios. Es lo que nosotros como cristianos hoy en día conocemos como la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son un solo Dios. Entonces esta deidad de Cristo nos la afirma a través de esta frase que dice el Hijo de Dios. Y puede ser que el Señor, en esta mención que hace y la manera en cómo se presenta, tal vez es porque allí había algunos que negaban la deidad del Señor, como sucedió mucho en el tiempo en que el Señor estuvo sobre la faz de la tierra, que los judíos en su gran mayoría no identificaron a Jesús como el Hijo de Dios. Precisamente por eso fue llevado a la cruz. Entonces el Señor allí se presenta como el Hijo de Dios. Luego también nombra allí los ojos como llama de fuego. En el libro de Job, el verso 34, capítulo 34, el verso 21, dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Y los ojos de Dios, ellos leen las intenciones, los pensamientos más íntimos del hombre. No hay nada que esté oculto ante los ojos de Dios. Lo que Dios también está queriendo decir allí es: yo estoy viendo, yo sé lo que ustedes hacen, yo puedo ver, yo sé exactamente lo que está pasando dentro de la iglesia. Y es lo que también hoy puede decirnos hoy a nosotros: Señor ve
El Señor te ve donde quiera que estés, cuando vas a la empresa, cuando vas al trabajo, cuando vas a la oficina, cuando vas a la universidad, cuando vas al colegio, cuando vas por la calle, donde quiera que estemos, cuando estamos de vacaciones. Dios en todo tiempo tiene su mirada sobre nosotros. Y una de las cosas es que esa llama de fuego que nos habla allí, esos ojos de fuego que nos está hablando, pues habla también de esa ira de Dios con el pecado. Como Dios está también en desacuerdo con aquellas cosas que hacemos en contra de su voluntad. Él puede ver todo nuestro ser, no hay nada oculto ante sus ojos. En el libro de Hebreos, capítulo 4, el verso 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, nosotros no podemos escapar de la mirada del Señor. No podemos escapar de la mirada del Señor. Dios está siempre viendo todas las cosas. Y también dice en el texto, primer verso que estamos leyendo de este estudio, los pies de bronce, que tiene los pies de bronce, y se refiere o hace referencia a ese juicio de Dios. La palabra de Dios nos dice que sus enemigos serán como puestos por estrado de sus pies. Salmo 110, verso 1, dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces esto representa la fortaleza de Jesucristo, el poder de Jesucristo es inamovible. Y ningún hombre tiene autoridad para alterar su palabra. En el libro de Mateo, capítulo 24, el verso 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Juan 12, 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Apocalipsis 22, el verso 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces esta parte nos está hablando de lo que es esos pies de bronce que nos hablan de esa autoridad del Señor. Entonces la iglesia de Tiatira recibe luego del Señor la alabanza, recibe un reconocimiento. El verso 19 está diciendo: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Decíamos anteriormente cómo el Señor, sus ojos están siempre viendo, y Él sabe todo, Él sabe, conoce el corazón de cada uno de nosotros, y sabe cuando hay sinceridad. Y a pesar que había cosas en la iglesia en Tiatira que desagradaban al Señor, como estaremos viendo, también tenían algunas cualidades que el Señor procede aquí a reconocer. Habla entonces que era una iglesia que tenía amor, y esto se trata de ese amor divino, de ese amor celestial, de ese amor que Dios ha depositado sobre el corazón del ser humano y que se manifiesta cuando nosotros servimos desinteresadamente y nos sacrificamos por otras personas, cuando nosotros podemos ser útiles en las manos de Dios. Esta es la palabra empleada en Mateo capítulo 5, en el verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La palabra de Dios nos manda a que amemos a nuestros enemigos.
Y esto pues pareciera que fuera algo imposible para el ser humano. No es fácil, por supuesto que esto no es fácil, pero solamente ese amor de Dios en nuestras vidas es lo que nos va a permitir hacer esto en nuestras vidas. Y no está hablando aquí, por supuesto, de ese amor de nuestros sentimientos, sino en la forma en que nosotros debemos tratar a nuestros enemigos, de la manera en cómo nosotros no debemos albergar en nuestros corazones resentimientos, ni odios, ni rencores, ni mucho menos. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, el verso 20, nos da alguna otra claridad. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es un llamado de Dios, pero esta iglesia tenía amor en su corazón. Era una iglesia que amaba. Y es también lo que nos manda hoy la palabra de Dios a nosotros, que podamos amar. Y uno de los grandes mandamientos en la palabra de Dios precisamente es ese. También alaba que tiene fe, que es una iglesia de fe. Y la fe tiene que ver con la confianza en Jesús. La fe tiene que ver con saber que Dios es el sustentador de nuestras vidas, pero que también es el que nos da y nos otorga la salvación. Esa fe para saber que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que eso nos proporciona salvación, que es esa oración de fe que hacemos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y como Salvador. Y la fe pues es la base fundamental en cualquier cristiano. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, el verso 7, dice, porque por fe andamos, no por vista. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el verso 1, nos lo describe también como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nuestra esperanza del cielo, cuando usted y yo muramos, se fundamenta precisamente en la fe. Usted y yo no tenemos idea de lo que será el cielo, pero creemos y confiamos en que un día vamos a estar en el cielo como la palabra de Dios nos lo manifiesta. Y esa es la esperanza que tenemos. En el libro de Juan, capítulo 20, versos 30 al 31, dice la palabra de Dios, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, la fe nos está hablando acá de esa confianza que ponemos nosotros en nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. Y la fe de la iglesia en Tiatira era tal, había crecido de tal manera que también se reflejaba en ese crecimiento espiritual de la iglesia. También nos dice que la iglesia también el Señor le reconoce el servicio. Y para la palabra servicio se traduce como ministro también. En la Biblia simplemente significa uno que sirve. Uno que sirve. La definición de ministro es uno que sirve. Entonces estamos hablando que se refiere a todo cristiano, a todo creyente. Todo cristiano está para servir en alguna área. Está para poner sus talentos al servicio del Señor. Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado habilidades, Dios nos ha puesto en nuestros corazones y en nuestro cuerpo capacidades para que las podamos poner al servicio del Señor. Y hay muchas cosas que podemos hacer como ministros en el cuerpo de Cristo. El Señor no está interesado en lo que haríamos si tuviéramos más tiempo, si tuviéramos dinero, si tuviéramos habilidades, sino en lo que nosotros estamos haciendo con lo que Él nos ha dado. A veces estamos mirando es qué nos falta y no nos damos cuenta qué tenemos a disposición. Dios te va a ir equipando. Cuando tú le sirves a Dios, Dios te va a ir equipando. Lo importante es hacer algo con lo que ya tenemos, con lo que hoy tiene.
Cada uno de nosotros tiene algo por dar. Y cuando de verdad decimos que amamos, se manifiesta en nuestra disposición para servir a otros. Cuando de verdad decimos que amamos, podemos servir a nuestro prójimo. Y algo que debemos resaltar en esto es que este tipo de servicio no se refiere a hacer lo que nos gusta, sino aquello que nos demanda algún tipo de sacrificio. También la palabra de Dios allí está resaltando y el Señor Jesús está reconociendo que la iglesia tenía paciencia. La verdadera fe se manifiesta en la perseverancia. Cuando afrontamos las pruebas, cuando afrontamos nuestras dificultades sin apartarnos del Señor, sin desviarnos del propósito de Dios, sin estar cuestionando la voluntad de Dios. Porque recuerde lo que dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y la paciencia hace parte de ese proceso y Dios hace cosas en nuestra vida para que nosotros podamos tener paciencia. Y es una de las 7 cualidades que el cristiano debe alcanzar para lograr la madurez, según lo que dice Pedro, segunda de Pedro en el capítulo 1, verso 5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Entonces, note que la paciencia es un fruto que se va logrando, es un paso al que llegamos nosotros y Dios quiere que usted y yo aprendamos a ser pacientes y en ese afán de que seamos pacientes, el Señor tiene que permitir situaciones. El cristiano no siempre está en la cumbre, no siempre está en la cima, no siempre está en la mejor condición, algunas veces estamos agobiados, estamos atribulados, pasamos por pruebas o por adversidades. Y la paciencia es esencial para permanecer fiel hasta el final. Otra cosa que alaba el Señor dice es que sus obras postreras son más que las primeras. Habían crecido en sus obras. Era una iglesia que había avanzado, que había adquirido una madurez. Observaba un progreso en la vida espiritual de esta iglesia de Tiatira. El Señor ve ese progreso espiritual que han alcanzado, que están alcanzando. Y esto es interesante porque hay muchos cristianos que comienzan bien su vida cristiana, pero en lugar de ir avanzando y en lugar de ir creciendo en su vida espiritual, en su madurez, muchas veces alguna aflicción, alguna adversidad se desvían, se apartan del Señor. Y aquí por eso Dios está alabando, el Señor Jesús está alabando a esta iglesia porque está progresando, está creciendo, está aumentando en esas obras de lo que está hablando aquí la palabra de Dios. Y esta iglesia estaba creciendo de esa manera. La iglesia en Éfeso que estudiamos al comienzo era un ejemplo de cómo el primer amor había disminuido en esta iglesia y que el Señor tuvo que reconvenirles. Y así pasa con muchas personas que en lugar de crecer y madurar, pierden ese gozo del Señor y se desalientan por las adversidades, las luchas económicas o lo que sea, y se desalientan. Por eso es que hay que tener mucho cuidado de no desalentarnos en medio de esta pandemia que estamos pasando. No podemos desalentarnos, no podemos dejar que las cosas nos aflijan, sino por el contrario, siempre con la confianza puesta en nuestro buen Dios, que Él es bueno, Él es misericordioso y Él sabe por qué permite las cosas y nunca va a permitir algo que usted no pueda resistir. Y el Señor Jesús sí que es buen ejemplo en buenas obras. Mire lo que dice Juan capítulo 9, verso 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mire lo que está diciendo. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Y cuáles eran las obras que tenía que hacer el Señor Jesús del que le envió? Pues el Padre es el que le envía, ¿cierto?
Y las obras que tenía que hacer pues era llevar la palabra de Dios, compartir el mensaje de salvación a esta humanidad, para que pudiéramos todos nosotros hoy en día tener ese privilegio, esa oportunidad de la salvación. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 9 y 10 también nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Segamos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, es decir, a las personas de la iglesia. Tenemos que mayormente ser de bendición, de poder ser útiles. No nos cansemos pues de hacer bien. Es importante que nosotros como creyentes aprendamos a hacer bien. Una de las cosas para hacer bien es orar por la necesidad de tanta humanidad, de toda esta humanidad que necesita interceder, clamar, pedir a Dios, prepararnos en la palabra de Dios. Todas son cosas que tenemos que hacer como buenos creyentes para que podamos ser útiles a esta sociedad que nos necesita, que necesita de la palabra de Dios. Entonces aquí nos está pidiendo que no nos cansemos en hacer el bien y vamos a segar como nosotros hayamos sembrado. Eso dice la palabra de Dios. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que sembrar, este es un tiempo de trabajo, este es un tiempo de hacer la obra que tenemos que hacer. Ya después de esta vida, el tiempo de la siembra se acaba y ya segaremos de acuerdo a lo que hayamos sembrado. Entonces ahora la pregunta es: ¿qué tanto hemos sembrado? ¿Qué tanto hemos trabajado? ¿Qué tanto hemos hecho? Los obreros son pocos, dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 9 en el verso 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Es triste hoy saber que muchas personas que pudiendo servir al Señor, que pudiendo hacer algo para la obra de Dios, y la verdad no lo hacen. Están tan afanados en lo personal que no quieren hacer alguna mínima cosa para el Señor. Los de la iglesia de Tiatira, ellos estaban trabajando muy diligentemente, según nos dice aquí la palabra de Dios. Ellos estaban siendo diligentes en estos aspectos. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿qué tendría que alabar el Señor de usted y de mí? ¿Será que hemos estado haciendo méritos? ¿Será que hemos hecho alguna cosa? Si hoy el Señor dirigiera una carta hacia nosotros, encontraría algo que el Señor alaba, que diría: y tengo a favor tuyo que has hecho esto y te he encontrado así y asá. ¿Qué cosas podría alabar el Señor de lo que estamos haciendo para su reino? Sería bueno que nos preguntáramos: ¿será que hay al menos una cosa que estemos haciendo para su reino? ¿Algo? ¿Hay alguna cosa que usted está haciendo? ¿Está orando usted por esta humanidad? ¿Está compartiéndole a alguien de la palabra de Dios? ¿Algo podría el Señor alabar? Bien, pasamos al tercer punto y es la acusación. Lo que le recrimina el Señor a la iglesia de Tiatira. Verso 20 al 21. Recuerden que todo esto también se aplica para la iglesia hoy, para usted hoy. Esto no es solamente para la iglesia, si bien es cierto, era para la iglesia en ese entonces. Para cada una de estas 7 iglesias hay una recriminación, pero también es para usted y para mí. Ahí es donde usted tiene que revisar hasta qué punto usted está también de pronto permitiendo algo de esto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dice el Señor: tengo unas pocas cosas contra ti. Mi amado, ¿qué tendría el Señor contra ti hoy?
Aquí el Señor está diciéndole, la primera cosa que dice, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El Señor Jesús aquí llama a Jezabel. No sabemos si esta mujer de verdad se llamaba Jezabel, no hay una evidencia. Se considera que esta mujer que hacía parte de estos dirigentes de la iglesia, porque le habían concedido esa potestad de enseñar, tal vez hace una relación también a esa Jezabel, mujer de Acab, el rey de Israel, que fue perversa y mala. Y tal vez esa es la referencia que el Señor está haciendo aquí. Entonces, aquí llama a Jezabel a una de esas principales dirigentes de la iglesia. Y una de las cosas también que hay que ver aquí es que a esta mujer se le permitía que enseñara, que ejerciera el liderazgo en la iglesia. Y esto, de una u otra manera, era desaprobado por el Señor. Primera de Timoteo en el capítulo 2, en el verso 12, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y lo más probable es que esta mujer tenía allí una influencia tremenda, que al punto estaba llevando y haciendo unas enseñanzas totalmente salidas de la palabra de Dios. En segundo lugar, notamos que ella misma era quien se decía profetiza, según lo que nos dice la palabra de Dios. Que se dice profetiza, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Entonces, estamos hablando que era una mujer que estaba dentro de la iglesia de Tiatira y que decía ser profetisa. Y el Señor, por supuesto, está diciendo que no es, porque Él sabe y conoce quién es quién, y dice que se dice. En tercer lugar, aunque se llama Jezabel, lo más probable es que no fuera su nombre real. Y entonces el Señor está comparándolo con la Jezabel del Antiguo Testamento. Recordemos que Acab, el rey de Israel, fue influenciado por su esposa Jezabel, siendo esta una mujer perversa, que condujo al pueblo de Israel a servir a su dios Baal. Incluso a su mismo esposo, ¿no? A su mismo marido Acab, lo llevó a eso y le dedicó un templo a este dios Baal. Esta mujer le construyó un templo y era supuestamente pues del pueblo de Israel. Jezabel le enseñó a Israel a servir a sus ídolos. Esta mujer llevó, con ese liderazgo que ejerció y con ese dominio que ejerció por encima de su marido Acab, llevó a estas condiciones al pueblo de Israel. Y si usted estudia la historia juicioso, va a encontrar cómo esta mujer hizo tremendo daño en la palabra de Dios. Y la iglesia de Tiatira, a pesar de ser una iglesia que el Señor había reconocido que era una iglesia de amor, de fe, crecientes, toleraban el mal a través de esta mujer que el Señor le llama como Jezabel. En cuanto a quién era Jezabel de Tiatira, no hay referencia como lo manifesté hace un momento, pero lo que sí podemos decir es que qué tipo de persona era esta mujer, según lo que la Biblia nos está registrando. Entonces voy a hablar aquí de tres cositas. Era como la Jezabel del Antiguo Testamento, especialmente en el sentido de enseñarle al pueblo de Dios a comprometerse con el mundo y a aceptar una falsa doctrina, unas falsas enseñanzas, unas doctrinas totalmente contrarias a la palabra de Dios, a lo que Dios había establecido.
otro aspecto, y es que afirmaba ser una profetisa, pero en realidad no era así. Quería cambiar la doctrina del Evangelio para acomodarse a ella misma. Hoy en día existen muchos lugares, muchas iglesias, muchos siervos, aparentemente siervos, que están pervirtiendo la palabra de Dios y que quieren acomodar la palabra de Dios para que la gente se sienta a gusto, para que la gente se sienta cómoda en la iglesia. Y esto no es lo que el fin y el propósito en la palabra de Dios. Había dos cosas en particular que estaba enseñando esta mujer. En primer lugar, estaba enseñando y seduciendo a los siervos de Dios a cometer fornicación, y también estaba enseñándoles a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Uno de los grandes problemas de los primeros cristianos fue precisamente el asunto de las comidas ofrecidas a los ídolos. El apóstol Pablo hace referencia a esto en 1 Corintios capítulo 8, en el verso 10, dice lo siguiente: porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo del cuidado que tenemos que tener con estas cosas que son sacrificadas a los ídolos. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Estos dos versos nos están hablando de los dos puntos que acabo de mencionar. Y la palabra de Dios es muy clara, nos advierte que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y a esto se le llama una forma de adulterio espiritual. Es decir, que reemplazamos a Dios, lo reemplazamos por aquellas cosas del mundo. Le quitamos el primer lugar a Dios por cualquier otra cosa. Puede hacer su trabajo, puede hacer sus negocios, puede hacer su estudio, puede hacer lo que sea. Cualquier otra cosa puede tomar ese lugar. Y esta Jezabel animó a las personas a eso, a amar más su negocio. Recuerden que estamos hablando de que esta ciudad de Tiatira era una ciudad que tenía demasiado comercio, y entonces allí la gente estaba involucrada tanto en el comercio, en sus negocios, y esto les hacía que empezaran a permitir ciertas cosas por causa de permanecer en su trabajo. Entonces tenían que admitir ciertas cosas. En este tiempo también existía mucho, aparte de todos estos ídolos que hemos venido hablando y de estas cosas que se presentaban allí del paganismo, también existía las actividades de comercio que realizaban, tenían sus patronos, así como vemos hoy en nuestro medio también, como todo tiene sus patronos, y cómo se les rinde culto, y cómo se les adora, y cómo se les hace procesiones, y todo esto son cosas que se hacen también en este tiempo. Y la gente ni siquiera es consciente de que eso está desagradando a Dios. Y allí la iglesia de Tiatira estaba pasando por esta situación, porque en estas agremiaciones de trabajadores y todos los que eran trabajadores, entonces se veían obligados prácticamente a hacer o a complacer a sus jefes, a sus amos, con ofrecimientos y con cosas que no agradaban a Dios. Y Dios está molesto con estas cosas, y Dios no quiere eso, porque Dios siempre quiere que le demos el primer lugar a Él. Dios se encarga de suplir nuestras necesidades, Dios se encarga de proveer nuestras necesidades, pero no tenemos nosotros que rebajarnos a la condición de admitir todas estas prácticas paganas y todas estas cosas que desagradan a Dios. Ese amor al dinero. Hoy en día en muchas iglesias también lo que se hace es estar en un afán detrás del dinero, y se encausa de una manera perversa ese afán del dinero.
Y la gente ya se concentra más en lo económico, se concentra más en buscar el dinero y de mirar otra cosa diferente, de buscar de verdad a Dios. Y esto desagrada al Señor, se hace mercadería prácticamente hoy de la palabra de Dios. Y esta gente estaba recibiendo esa instrucción, esa enseñanza a través de esta mujer que se llama aquí Jezabel. Ella les enseñaba prácticamente que no era nada malo con ir a compartir en esos ritos y en esas actividades paganas, que no era malo. Y hoy en día, lastimosamente, en la iglesia de este siglo, muchos hombres que están enseñando y que están predicando y que están hablando de que nada es malo, que después de que somos salvos no hay problema, que hay cosas que podemos hacer, que todo depende, es con el corazón que hacemos las cosas. Y eso es perverso, y eso va en contravía de la palabra de Dios. Y Jezabel les estaba prácticamente diciendo eso, no es tan malo. Y hoy en día uno encuentra personas y dice, pero ¿qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene que yo me tome una cerveza? ¿Qué de malo tiene que yo tenga una novia siendo un jovencito? ¿Qué de malo tiene tener una novia? ¿Qué de malo tiene hasta con el homosexualismo? Y la gente dice, ¿qué de malo tiene que dos mujeres se amen o que dos hombres se amen? Al fin y al cabo es amor. Y estamos viendo cosas que no agradan a Dios y las estamos viendo tan normales. Y ahora viene a mi memoria lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, dice, no os amoldéis a este siglo. No tenemos que amoldarnos a las cosas que están pasando en esta humanidad, a todas aquellas cosas perversas. Es al punto que he escuchado muchos hombres predicar también y decir, pues es que los jóvenes están en otro tiempo. Estos son otras generaciones. Esto no tiene nada que ver, mis amados, con que estemos en otro tiempo, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra no pasará. La palabra nunca cambiará. El Señor tampoco nunca cambiará. Pero no podemos pensar que el Dios que en el primer siglo se desagradaba con estas cosas, se agrade en este tiempo, porque las cosas han cambiado. Qué triste es pensar hoy que nuestra sociedad está creciendo, nuestros jóvenes están creciendo sin padres, sin adultos que les disciplinen, sin adultos que les formen, sin adultos que les marquen una diferencia, que les enseñen la palabra y que sean radicales. Precisamente ahora en estos días está en el Congreso estudiándose una reforma para que se promulgue una ley donde se le impide al padre corregir a sus hijos. ¿A qué llegamos con esto? ¿A dónde vamos con esto? Prácticamente estamos diciendo en la palabra de Dios, esto no nos sirve y Dios no tiene la razón. Dios habló en su palabra de que es necesaria la corrección, que es necesaria la instrucción, que es necesaria la disciplina. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, precisamente habla de eso. Y esto que yo te mando hoy se lo enseñarás a tus hijos. Pero ahorita en la ley que nos quieren poner, entonces dicen, es el Estado el que tiene que instruir a sus hijos. Qué terrible es, ¿a dónde vamos? Pero todo esto, mis amados, precisamente son las muestras de que el tiempo está muy cerca, de que el Señor no retarda su venida, que simplemente ha sido paciente esperando que todo el mundo se arrepienta, esperando que la gente pueda ser transformada por el poder de su Espíritu. Pero es triste hoy ver una situación tan complicada de cómo se pervierte, cómo se le permite hoy a nuestros muchachos crecer con antivalores. Hoy en día son irrespetuosos, irreverentes, porque ya todo eso es normal. Porque nos estamos acomodando, porque la humanidad se quiere amoldar a esta perversidad, a esta maldad. Estamos viendo como normal lo que vemos a nuestro alrededor. Y si el Señor estaba enojado en ese tiempo, también se enoja igual hoy, porque para el Señor
No tiene nada que ver que los tiempos hayan cambiado. La palabra de Dios no cambia. Si bien es cierto, muchas cosas han cambiado, la tecnología y muchas cosas, pero no tiene que cambiar la esencia de la palabra de Dios. Tenemos que seguir igual, no importa que haya la internet, pues tengo que usar el internet para lo bueno. Jovencito que me está escuchando, si bien es cierto, está el internet y hay muchas cosas perversas allí en medio de la internet, no por eso está avalado para poder estar viendo pornografía, para estar viendo inmoralidad, para estar viendo cosas incorrectas. No podemos nosotros pervertir la palabra de Dios. Esa fornicación espiritual de que está hablando aquí es cuando le damos prioridad a todas estas cosas antes que Dios. Y hoy el mundo está absorbiendo a esta humanidad. Hay mucho afán de muchas cosas. Y estos afanes son los que están distanciando a la humanidad de Dios. El verso 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Mis amados, Dios ha dado tiempo. Dios te está dando tiempo. Mi amado que me está escuchando, mi amigo que me está escuchando, hoy por primera vez está escuchando un mensaje de la palabra de Dios. Yo quiero decirle algo y es, todavía es tiempo. Todavía es parte de ese tiempo que Dios está dando. Así como Dios se lo dio allí a la iglesia de Tiatira, también hoy todavía hay un tiempo para nosotros. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Esa es la paciencia de Dios con esta humanidad. Pero ¿cuál es la respuesta que le da el hombre a Dios? Y algo que quiero que le quede claro y es que aunque el castigo se demore, no significa que no venga ese castigo. Dice la segunda parte, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hay muchas personas que no quieren arrepentirse, que quieren la salvación, que quieren experimentar la bendición de Dios, pero no se quieren arrepentir. Este es un mensaje para usted y para mí. Hoy necesitamos revisar en nuestras vidas, necesitamos que esos ojos de fuego de Dios puedan penetrar hasta lo profundo y que esa palabra de Dios pueda quebrantar nuestros corazones y nos pueda mostrar qué cosas están fallando, qué cosas estamos haciendo en contra de la palabra de Dios, qué cosas le desagradan a Dios y que podamos arrepentirnos, que podamos pedirle perdón a Dios, que dejemos de hacer aquellas cosas que le están desagradando. La gente se quiere negar y esta iglesia en Tiatira prácticamente estaba en esta condición. Así que Jezabel no mostraba disposición para el arrepentimiento. Esta mujer que estamos hablando de Tiatira, pero tendría que sufrir consecuencias. Dios siempre ha tenido paciencia con nosotros, esperando que nosotros nos arrepintamos, que podamos dejar nuestros malos caminos y que podamos volver nuestro corazón a Dios. Dios quiere darte una oportunidad. Esta palabra que hoy nos está dando el Señor es una oportunidad para que nos arrepintamos, para que revisemos qué está mal en nuestras vidas, que lo comparemos con la palabra de Dios y que ya de una vez por todas podamos sacar de nuestras vidas aquellas cosas que le desagradan. Y aquí viene la advertencia que está en el verso 22 hasta el verso 25. He aquí, yo la arrojo en cama y a sus hijos heriré de muerte. Estoy resumiendo en términos generales lo que está diciendo allí, ¿no? El Señor promete arrojar a Jezabel en cama y dice, y herir de muerte a sus hijos. ¿Quiénes eran sus hijos? Pues aquí se considera que estos hijos se refiere a aquellas personas que estaban siguiendo sus enseñanzas. Aquellas personas que estaban tomando de esa enseñanza que estaba dando Jezabel. Y todo esto les iba a suceder a no ser que procedieran a un arrepentimiento genuino. ¿Y quién más para saber y conocer si de verdad estamos arrepentidos que el Señor? ¿Quién más para saber? Porque Él conoce los corazones. La palabra de Dios dice, engañoso es el corazón. Y a veces pensamos que estamos muy bien y nos las damos de buenos. Pero el que sí sabe cómo está nuestro corazón es Dios, porque Él sabe qué hay dentro de nosotros. No lo podemos engañar. Y este castigo, por supuesto,
haría que las iglesias, no solamente Tiatira, sino las iglesias también a las que se está refiriendo esta carta, y la iglesia de hoy también, pudiera ser consciente y pudiera ver de que el Señor está preocupado por lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, de qué manera nosotros estamos actuando. Entonces, el Señor a veces tiene que actuar también para que haya ese mover en el corazón del ser humano a un arrepentimiento. Y el Señor Jesús paga a cada persona de acuerdo con lo que ha hecho. Mire lo que dice Jeremías en el capítulo 17, en el verso 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor paga de acuerdo a lo que cada uno hace, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, dice. Mateo 16, 27 también dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos ratifica, nos reafirma de que el Señor a cada uno nos dará conforme el pago que merecemos. ¿Cuál será ese pago que usted va a recibir? ¿Qué ha hecho usted? ¿Cómo está su vida? Y el juicio de Dios es individual. Mire lo que dice Romanos capítulo 14, el verso 12, dice que de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dios va a tomar cuentas personales. Esto no es familiar, esto no es por iglesias. A cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta delante de Dios. Nuestra responsabilidad delante de Dios es totalmente personal. Hay una frase clave que está en el verso 25. Dice el Señor allí, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que tenemos que retener? El Señor lo que les ordena es que retengan aquellas cosas que el Señor les ha dicho. En primer lugar, cuando hablamos al comienzo de lo que tenían a favor, cómo sus obras habían crecido, su fe, su amor, su paciencia. A eso está refiriéndose el Señor. Y es lo que deben tener hasta que Él venga. Esto habla de la segunda venida o también hasta el día que usted muera, porque cuando usted muere ya prácticamente hasta ahí usted va a presentar cuenta, usted ya no va a estar aquí en la tierra. Cualquiera de las cosas que suceda primero. El Señor exhorta al remanente de creyentes a tener firmeza, a este remanente que tal vez no se había contaminado con estas enseñanzas de esta mujer Jezabel, a que se mantenga firme. Y lo mismo para el día de hoy, a esta iglesia, a estas personas que se han mantenido firmes, que son ese remanente, que a pesar de que hoy tanta falsa doctrina, falsa enseñanza, donde sacamos al Señor de lado y están otras prioridades, hay otras cosas y las emociones se revuelven y le damos prioridad a muchas cosas. A esos que se han mantenido allí distantes de estas cosas, a cada creyente que de verdad ha podido mantenerse firme en la doctrina, sin desviaciones, sin perversiones, a esos son los que el Señor está hablándole en esta hora, a retener con firmeza lo que tenían. Aquella iglesia, a pesar de que había personas que habían aceptado esta doctrina, sin embargo, habían algunos que no habían admitido esta doctrina. Y seguían siendo testimonio. Y hoy en día muchos, gracias a Dios, podemos seguir siendo testimonio. Y el quinto lugar, la promesa que el Señor les hace. Al que venciere, y le daré la estrella de la mañana. Estoy resumiendo también, no leo está del verso 26 hasta el verso 29, pero dos cosas importantes: al que venciere. Y luego más adelante dice, y le daré la estrella de la mañana. Usted en casita estudia juicioso esos versos 26 al 29. Los creyentes debemos seguir el ejemplo de Jesús, quien hizo la voluntad del Señor, de su Padre hasta el fin, aún hasta la muerte, hasta la cruz.
hizo la voluntad. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar. Al que venciere, está diciendo la palabra de Dios. En Juan 6:38 dice la palabra: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Estas son palabras de Jesús, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Usted y yo estamos puestos en esta tierra es para hacer la voluntad de Dios, no para hacerle la voluntad de la carne. Esta carne que usted y yo tenemos nos ala a lo malo, a lo perverso, a lo ocioso, a lo dañino, pero usted no puede hacer la voluntad de la carne. Usted no puede dejarse influenciar por todas aquellas cosas que hoy en día están pululando en nuestros ambientes con doctrinas equivocadas, cerradas, salidas de la palabra de Dios. Usted debe mantenerse en esa dependencia, en esa voluntad de Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 26, en el verso 39, también dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mis amados, la cuestión no es como nosotros queremos. Esto es como Dios quiere. Usted tiene que vivir su vida como Dios quiere, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero para hacerlo usted tiene que estar en una comunión plena con el Señor. Usted tiene que vivir en esa comunión con Él. Mateo capítulo 10, verso 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No tenemos que hacer cosas para que los demás nos acepten, porque la Biblia está diciendo que vamos a tener que ser aborrecidos por causa del Evangelio. ¿Y cuántas personas hacen cosas incorrectas simplemente por que la familia lo acepte, para que su familia no lo rechace? Pero la palabra de Dios nos está diciendo que seremos aborrecidos por causa de Jesús. Y no tenemos que congraciarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, con sus compañeros de la universidad, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio, con el que sea. Usted no tiene que congraciarse con nadie. Con el único que usted tiene que tener satisfecho siempre es con el Señor. A Él es al que tiene que agradarle. Entonces es importante que nos mantengamos firmes. Y siguiendo con la otra parte que nos está diciendo que le daré la estrella de la mañana. Esa estrella se refiere a Jesús. Jesús, esa estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Qué mejor que tener a Jesús con nosotros. Qué mejor que tener al Señor con nosotros todo el tiempo. Qué mejor que poder resplandecer con el brillo que solamente puede provenir cuando el Señor está en nuestras vidas. Qué mejor que eso. Ese es el llamado de Dios para usted y para mí. Que lo importante es que Jesús sea tan real en su vida que usted pueda vivir siempre para agradarle a Él. Que usted pueda vivir para honrarle a Él. Que usted pueda vivir en esa dependencia de Él. El Señor Jesús también, Pedro, hablando también del Señor Jesús, dice en 2 de Pedro 1:19, hablando de esa segunda venida del Señor: el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hablando preciso de la presencia del Señor Jesús. Entonces, un día el Señor Jesús aparecerá como ese sol de justicia, como esa estrella resplandeciente, y va a venir por su iglesia y va a llevarnos a la presencia de Dios, a presentarnos a sí mismo como una iglesia sin mancha ni arruga, dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 2 en el verso 3, son otros textos también que nos hablan como los justos brillando como estrellas. Daniel 12:3. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo estamos en este tiempo? Mire, para que seáis irreprensibles
y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación como torcida y perversa. Yo le pregunto, ¿a qué generación se está refiriendo? ¿A quién se refiere la palabra de Dios? A esa generación que hoy tenemos a nuestro alrededor. Pero dice que nos mantengamos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Usted y yo tenemos que vivir como Dios nos manda, que seamos esa luz. Por eso la palabra de Dios dice que somos luz, y una estrella emana luz. Es un tiempo donde nosotros podamos ver cómo podemos agradar a Dios, cómo podemos mantenernos firmes en medio de tanta adversidad, en medio de tanta situación tan perversa que hoy en día existe. No se deje deslumbrar por cosas incorrectas, por personas que quieran por medio de la palabra de Dios también tergiversar el mensaje y hacerle creer cosas que Dios no avala ni le agradan, así como hizo esta mujer Jezabel. Hoy día también tenemos estas mismas cosas en medio de la iglesia. Hoy en día también se levantan hombres, mujeres que dicen ser profetas, profetizas y están haciendo cosas incorrectas. Hoy en día hay una supuestamente iglesia que ha crecido tremendamente y supuestamente es la iglesia de la profecía. Y allí va la gente y la gente recibe a todo mundo que llega algo le dicen al oído. Y Colombia es una nación que le gusta mucho la adivinación. Y cuando hay perversión de la profecía, cuando hay perversión de todas estas cosas, a la gente le gusta eso. A la gente le gusta que le digan qué va a pasar mañana. Entonces quieren que les diga, mire, mañana va a tener no sé qué. Y eso no es la palabra de Dios en este tiempo. Mis amados, tenemos que mirar cómo estamos. Si usted hoy me está escuchando, primera vez que escucha un mensaje como estos y tal vez Cristo no está en su corazón, o tal vez no es la primera vez que escucha un mensaje como estos, tal vez ha escuchado muchos, pero Cristo aún no está en su corazón. Yo quiero invitarle para que usted reciba a Cristo. Hemos leído acá y hemos estudiado que hay un tiempo para que nos arrepintamos. Todavía hay un tiempo. Y todavía ese tiempo es para usted. Porque usted me está escuchando, porque usted está vivo. Mientras hay vida, hay esperanza, dice la palabra de Dios. Así es que es una buena oportunidad para que usted hoy reciba a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Así es que le quiero invitar para que haga una oración conmigo y lo acepte en su corazón. Diga después de mí, Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento, Señor, de mis pecados. Te pido perdón por cada uno de ellos, Señor. Y hoy quiero abrir mi corazón y te quiero invitar para que tú entres en él y puedas ser mi Señor y mi Salvador. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido, con esta oración que usted hizo, invitó a Cristo en su corazón y por fe Él está allí. Lo importante es que usted ahora empiece a tener un acercamiento a Dios, una comunión con Dios, y empezar a aprender y a sacar de su corazón y de su vida todas aquellas cosas que le desagradan a Dios, que la palabra de Dios nos enseña. Queremos enseñarle a crecer en su vida espiritual. Así es que no dude, por favor, en ponerse en contacto con nuestras redes sociales, con nuestro número de teléfono, con nuestro correo electrónico, y ahí queremos ayudarle. No dude, por favor, en ponerse en contacto con nosotros. Y quiero terminar haciendo una oración general por todos aquellos que están escuchando este mensaje. Padre, yo te doy gracias por cada persona que hoy ha estado conectada, escuchando este mensaje, Señor. Gracias porque hoy nos hablas a través de tu palabra, Señor. Y tal vez, Señor, hemos hecho tantas cosas, Señor, que te han desagradado. Tal vez hemos permitido tantas cosas porque no hemos sido tan conocedores de tu palabra, Señor. Hemos conocido como a medias, Señor, y nos hemos dejado llevar por las ideas de uno y del otro, Señor, y por eso hemos sido tan necios, Señor. Nos hemos dejado llevar aún por esta misma sociedad, Señor, por todo lo que nos está llevando a nuestro alrededor, Señor, toda esta maldad que hay a nuestro alrededor. Nos hemos acostumbrado, Señor,
Ha sobreabundado tanto esa maldad, Señor, que nos hemos venido acostumbrando y por eso muchas cosas las hemos tomado tan livianas, Señor. Hemos admitido el pecado, hemos dejado, aún inclusive con los que somos padres, nos hemos equivocado en la instrucción con nuestros hijos porque hemos sido permisivos con ellos. Pero Señor, gracias porque hoy con tu palabra nos estás hablando, con tu palabra nos estás disciplinando, corrigiendo para que podamos cambiar. Así es que Señor, hoy te pedimos perdón. Hoy nos arrepentimos de toda esa maldad y de toda esa necedad, de toda esa tibieza que hemos permitido, Señor. Y nos volvemos a ti, Señor, diciéndote, Señor, que queremos servirte de todo corazón y que queremos vivir vidas santas para ti, Señor. Ayúdanos, Dios de gloria. Y yo bendigo a cada persona, Padre, ayúdale para que se mantenga firme, Señor, y para que pueda perseverar, para que pueda vencer, Señor, toda tentación y todo hostigamiento del enemigo sobre su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga.